Quizás no tendría que explicártelo todo 2 veces si te preocuparas menos por tus arreglos florales y te comportaras como una esposa de verdad. La voz de Brandon atravesó el cálido aire de la tarde, tan aguda que silenció todo el jardín. Me quedé allí de pie con una bandeja de verduras asadas en la mano, sintiendo las miradas de toda su familia sobre mí como focos. El olor a carbón y salsa barbacoa me revolvió el estómago de repente. Me llamo Brianna y tengo 28 años. Hasta ese momento, en la barbacoa anual de verano de mis suegros en Nashville, había pasado 3 años intentando convencerme de que el hombre con el que me casé aún seguía presente en la persona que tenía delante. Pero cuando lo vi sonreír mientras sus familiares se movían incómodos en las sillas del patio, algo dentro de mí se rompió. Solo quería preguntarte si puedo traerte algo de beber, dije en voz baja, intentando mantener la voz firme. La bandeja tembló ligeramente en mis manos. Brandon se rió, pero era el tipo de risa que invitaba a los demás a reírse a mi costa. ¿Sabes a qué me refiero? Ni siquiera me escucha. Ya dije hace 10 minutos que quería una cerveza. Una cerveza, Brianne. No una dieta que siempre les impones a todos. Su madre, Constance, rió suavemente bajo la sombrilla del patio. Su padre, Gregory, simplemente negó con la cabeza, como si le diera vergüenza. Los primos, tías y tíos que estaban en el jardín apartaban la mirada o susurraban entre ellos. Me había convertido en el centro de atención, y ninguno decía una palabra. Entonces lo vi. Ethan, el primo de Brandon de Atlanta, a quien solo había visto 2 veces antes en reuniones familiares. Estaba de pie junto a la valla con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión que no pude descifrar. No se reía. No apartaba la mirada. Brandon, basta. La voz de Ethan era tranquila pero firme, cortando el incómodo silencio como un cuchillo. Se apartó de la valla y se acercó a nosotros. Te hizo una pregunta sencilla. No hay razón para hablarle así. La expresión de Brandon pasó de la suficiencia a la molestia. No te metas, Ethan. Esto es entre mi esposa y yo. Así que trátala como a tu esposa, no como a alguien a quien has contratado para hacer recados. Ethan se detuvo a unos pasos, con la mandíbula tensa. Si no la valoras, déjala ir. Haría lo que fuera por una mujer como ella. El jardín quedó en completo silencio. Incluso las cigarras parecieron interrumpir su interminable zumbido. Sentí un rubor subirme por la cara, pero esta vez no por vergüenza. Algo más se extendía por mi pecho, cálido y desconocido. Conciencia. Por fin, alguien había visto lo que me había ocultado durante años. Brandon tartamudeó, claramente sin esperar que alguien lo desafiara delante de su familia. ¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste? Ethan no se echó atrás. Sus ojos oscuros pasaron de Brandon a mí, y en esa breve mirada vi algo que me paró el corazón. Preocupación. Preocupación real y sincera. Dejé la bandeja en la mesa más cercana, con las manos aún temblando, pero ahora por un motivo diferente. El peso de lo que sabía me oprimía las costillas. La aventura de Brandon. Los mensajes que descubrí en su móvil 3 meses atrás mientras se duchaba. Las noches que desveló como emergencias del trabajo. La colonia en su cuello que no era mía. Había llevado este secreto conmigo, esperando que se desvaneciera, esperando que volviera a mí, esperando algo que nunca sucedería. Pero allí, en el patio trasero, viendo cómo el rostro de mi marido se contorsionaba de indignación mientras su primo defendía mi honor, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Había perdido la esperanza. Brianne. La voz de Brandon ahora era aguda, autoritaria. Entra y tráeme esa cerveza. Hablamos de ello luego. Luego. Esa era siempre su excusa. Para dejar el asunto a un lado. Para resolverlo cuando nadie me ve. Para hacerme sentir irrazonable por tener sentimientos. Miré a Ethan, luego a Brandon, y finalmente a todos los rostros de quienes habían visto a mi esposo humillarme sin decir una sola palabra en mi defensa. No, dije en voz baja. Brandon parpadeó. ¿Disculpa? Dije. No. Mi voz se volvió más firme. No voy a entrar, y no hablaremos de eso más tarde. El silencio que siguió fue como el momento antes de una tormenta. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero sabía con absoluta certeza que todo estaba a punto de cambiar. Mirando hacia atrás,
Puedo atribuir el fracaso de mi matrimonio a una serie de pequeños momentos que ignoré conscientemente. La forma en que Brandon dejó de preguntarme sobre mi día, la distancia que se fue haciendo cada vez más grande entre nosotros en la cama hasta que dormimos en el mismo colchón como desconocidos, el tono despectivo que se le colaba en la voz cada vez que hablaba de mi trabajo en Brickville Landscape Design, la empresa donde había pasado 5 años construyendo una carrera de la que estaba realmente orgullosa. Conocí a Brandon a los 24 años, recién salida de una relación larga y mal terminada, y anhelando algo serio. Incluso entonces, era encantador y tan atento que casi me abrumaba. Me traía flores sin motivo alguno, recordaba las pequeñas cosas que mencionaba al pasar y me miraba como si fuera la persona más fascinante de la sala. Nos casamos después de 18 meses de noviazgo. Mi madre me había advertido que todo iba demasiado rápido, que apenas lo conocía, pero estaba convencida de que había encontrado al hombre de mis sueños. Brandon me hizo sentir elegida de una manera que nunca antes había experimentado. Lo que no me di cuenta entonces fue que su intenso cariño estaba llegando a su fin. El primer año fue maravilloso. Nos mudamos a una pequeña casa en la zona este de Nashville y me dediqué por completo a hacerla acogedora. Brandon trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de maquinaria agrícola, lo que implicaba muchas horas y viajes ocasionales. Llené esos huecos con mi propia carrera, dedicando mucha energía a diseñar espacios exteriores para clientes que confiaban en mi estilo. En el segundo año, las cosas empezaron a cambiar. Brandon se irritaba cuando hablaba de mis proyectos. Comentaba que mi trabajo no era trabajo de verdad, sino solo jugar con las plantas. Al principio, lo tomé a broma. Luego me di cuenta de que nunca hacía preguntas, nunca quería ver fotos de las instalaciones terminadas y nunca celebraba mis éxitos. Cuando conseguí el contrato de Henderson, una reforma integral de la casa que me llevó 6 meses y me valió un ascenso, Brandon solo me preguntó qué había para cenar. Recuerdo estar de pie en la cocina, todavía emocionada por los comentarios entusiastas del cliente, viendo a mi marido revisar su teléfono sin levantar la vista. «Genial, cariño», dijo sin emoción. «¿Y qué hay para cenar?» Debí haberle dicho algo entonces. Debí haberle dicho que su indiferencia me dolía, que necesitaba que se preocupara por las cosas que me importaban. En vez de eso, preparé pasta y me dije a mí misma que solo estaba cansado del trabajo. La aventura empezó en algún momento de la segunda mitad de mi segundo año. No tenía pruebas en ese momento, solo la persistente sensación de que algo andaba mal. Brandon empezó a trabajar hasta altas horas de la noche con más frecuencia. Cuidaba su teléfono como un tesoro, siempre alejándolo de mí en cuanto aparecía una notificación. Atendía llamadas en el garaje y volvía con excusas que nunca tenían sentido. Lo confronté una vez, intentando con cautela no sonar acusadora. ¿Va todo bien en el trabajo? Pareces estresada. Todo bien, dijo, besándome la frente como si fuera una niña que necesitara consuelo. Solo que ahora mismo hay mucho trabajo. No te preocupes. Así que no estaba preocupada. O mejor dicho, reprimí la preocupación tan profundamente que pude funcionar, sonreír en las cenas familiares y fingir que mi matrimonio no se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Los mensajes que encontré hace 3 meses lo cambiaron todo. Brandon había dejado su teléfono en la encimera del baño mientras se duchaba y vibró con una notificación. Instintivamente, lo miré, esperando algo trivial. Lo que vi fue un mensaje de alguien llamada Vanessa. Anoche fue increíble. Qué ganas de volver a verte. Se me congelaron las manos. Con el corazón latiéndome con fuerza, cogí el teléfono y revisé el historial de chat. Docenas de mensajes de varias semanas, fotos explícitas, citas en hoteles durante sus viajes de negocios, apodos cariñosos y bromas privadas que me daban asco. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y salí del baño con las piernas entumecidas. Cuando Brandon salió de la ducha y, con su habitual despreocupación, se secó el pelo, le dije que tenía que hacer unos recados. Conduje hasta un parque a 3 metros de casa, me subí al coche y lloré hasta quedarme sin aliento. Luego me sequé las lágrimas, arranqué el motor y conduje a casa. No dije ni una palabra. Durante 3 meses, había visto a mi marido mentirme con facilidad. Analicé su comportamiento, anoté las fechas de sus supuestos viajes y las comparé con extractos de tarjetas de crédito que él no sabía que yo podía ver. Mentalmente reuní pruebas mientras le servía el desayuno y le preguntaba cómo le había ido el día, como si nada hubiera pasado. Algunos se preguntarán por qué no me fui inmediatamente. La verdad es complicada.
Una parte de mí estaba en shock. Otra parte me aterraba pensar en cómo sería mi vida sin él. Y otra parte, la parte de la que menos me enorgullezco, aún esperaba que parara, que me eligiera, que el hombre con el que me casé volviera de alguna manera. De pie en ese jardín, con Brandon mirándome con desprecio mientras su familia apartaba la mirada, finalmente comprendí que ese hombre nunca volvería. Tal vez nunca había existido. La mirada de mi primo se cruzó con la mía de nuevo, a través del jardín repentinamente silencioso, y sentí el peso de una verdad que había estado evitando durante meses clavándose en mis huesos. Ethan sabía algo. La forma en que había hablado, el tono particular de voz al desafiar a Brandon, la postura casi protectora que había adoptado desde que llegamos a la barbacoa. Esto no era solo un primo defendiendo el honor familiar. Esto era algo más. Brandon seguía tartamudeando, con la cara ardiendo de ira y vergüenza. ¿Quién te crees que eres, Ethan? Entras en casa de mis padres y me tratas con tanta falta de respeto. Creo que soy alguien a quien criaron para tratar a las mujeres con respeto, respondió Ethan con calma. Algo que pareces haber olvidado. Los demás miembros de la familia comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Gregory había dejado su cerveza y observaba a su hijo con una expresión que no pude descifrar. Constance no dejaba de mirar a Brandon y a Ethan, como esperando que alguien le dijera cómo reaccionar. La hermana de Brandon, Marjorie, había reunido a sus dos hijos pequeños y los estaba acompañando a la casa, claramente intentando protegerlos de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Es absurdo. Brandon se giró hacia mí, bajando la voz a lo que supongo que pretendía sonar razonable, pero que sonó como una amenaza. Brianne, vámonos a casa. Nos vamos. No me moví. Brianne, dijo bruscamente. Dije que nos íbamos ya. Te escuché. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Todavía no estoy lista para irme. Brandon apretó la mandíbula. Aquello era territorio desconocido para nosotros. En 3 años de matrimonio, nunca lo había contradicho abiertamente delante de su familia. Siempre había suavizado las cosas, puesto excusas y protegido su imagen, incluso mientras él destrozaba la mía a mis espaldas. Bien, dijo apretando los dientes. Quédate aquí y haz el ridículo. Estoy en el coche. Caminó pisando fuerte hacia la puerta lateral que daba a la entrada sin despedirse de nadie. El silencio que dejó atrás era sofocante. Podía sentir a todos esperando que lo siguiera, me disculpara por la escena y restaurara la reconfortante ilusión de que todo estaba normal. Pero estaba tan cansada de llevar esa carga. Lo siento, dijo Constance finalmente, con la voz débil. No sé qué le pasó hoy. Miré a mi suegra, esta mujer que había visto innumerables veces como su hijo me humillaba sin decir una palabra, y sentí algo parecido a la lástima. Sí, lo haces, dije en voz baja. Todos lo hacen. Nadie respondió. La acusación flotaba en el aire, innegable e incómoda. Ethan apareció a mi lado, su presencia cálida y tranquilizadora. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Solo nosotros dos. Asentí, agradecida por la oportunidad de escapar de la mirada escrutadora. La familia de Brandon. Caminamos juntos hasta el rincón más alejado del jardín, pasando junto a los parterres meticulosamente arreglados, para cuyo mantenimiento Constance había contratado a profesionales, hasta que estuvimos fuera del alcance del oído. Necesito decirte algo, dijo Ethan, con el rostro deformado por la preocupación. Y no sé cómo decirlo sin empeorar las cosas. No creo que pueda empeorar mucho ahora mismo, respondí con una risa amarga. Se pasó una mano por el pelo oscuro, claramente luchando con las palabras. Brandon y yo no somos muy cercanos. Probablemente lo hayas notado. Crecimos en familias completamente diferentes. Nos veíamos quizás una vez al año. Pero todavía me entero de cosas. Chismes familiares, ya sabes. Esperé, con el corazón a mil. Hace unos meses, estaba en una conferencia de trabajo en Dallas. Brandon también estaba allí. El mismo hotel, en un evento diferente. Me lo encontré en el vestíbulo. Ethan se detuvo, con la mandíbula tensa. Estaba con una mujer, no contigo, y no eran precisamente discretos con lo que hacían allí juntos. La confirmación me golpeó como una tonelada de ladrillos, aunque ya lo sabía. Escucharlo de otra persona, de alguien que lo había presenciado de primera mano,
de repente lo hizo aterradoramente real. Lo siento, continuó Isen, con la voz ronca por el genuino arrepentimiento. Debería haber dicho algo antes. No sabía cómo sacarlo a colación, ni siquiera si era asunto mío. Pero después de lo que acababa de pasar, después de verlo hablarte así delante de todos. Negó con la cabeza. Mereces saber que no estás loca. Lo que sea que sintieras, las dudas que tuvieras sobre él, eran válidas. Sentí lágrimas en los ojos, pero me negué a dejarlas fluir. No aquí. Todavía no. Se llama Vanessa, dije, sin emociones. Encontré los mensajes hace 3 meses. Lo sé todo. Los ojos de Isen se abrieron ligeramente. ¿Lo sabías y te quedaste? Me quedé porque tenía miedo. La confesión me costó un poco, pero también sentí que por fin podía exhalar un suspiro que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Me quedé porque pensé que quizá él cambiaría si yo era lo suficientemente paciente, si yo era lo suficientemente buena para él. Me quedé porque irme se sentía como un fracaso. No es un fracaso dejar a alguien que no te valora, dijo Isen con firmeza. Es supervivencia. Lo miré. De verdad. La preocupación genuina en sus ojos, la forma en que se mantenía lo suficientemente cerca para ofrecerme apoyo, pero lo suficientemente lejos para respetar mi espacio. El simple hecho de que había sido el único que me había defendido toda la tarde. Este hombre, al que apenas conocía, me había mostrado más respeto en 10 minutos que mi marido en el último año. Algo dentro de mí cambió. No era exactamente una decisión, pero la niebla que había bloqueado mi camino empezó a disiparse. Sabía lo que tenía que hacer. La única pregunta era si sería lo suficientemente valiente. Desde la entrada, oí la bocina del coche de Brandon sonando con impaciencia. Está esperando, dijo Isen, pero su tono dejaba claro que no me aconsejaba que me fuera. Enderecé los hombros y levanté la barbilla. ¿Qué espere? La bocina volvió a sonar, esta vez más tiempo, con más insistencia. Me imaginé a Brandon al volante, con la cara roja de ira, convencido de que iría corriendo en cuanto llamara. Siempre había sido así. Él exigía algo y yo cumplía. Él alzaba la voz y yo bajaba la mía. El juego me resultaba tan familiar que ni siquiera me di cuenta de que lo estábamos jugando. Pero algo fundamental había cambiado en la última hora. Quizás fue la defensa de Isen. La primera vez que alguien de la familia de Brandon admitía que su comportamiento estaba mal. Quizás fue la confirmación de la aventura por parte de alguien que la había presenciado en persona. O quizás simplemente estaba al borde del colapso sin darme cuenta. Deberías volver a la fiesta, le dije a Isen. No quiero meterte en más problemas con la familia. Negó con la cabeza. No me preocupa eso. Me preocupas tú. Hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Qué vas a hacer? Era una pregunta simple, pero contenía infinidad de otras. ¿Qué se suponía que debía hacer con Brandon, que me esperaba en el coche? ¿Qué se suponía que debía hacer con nuestro matrimonio? ¿Qué se suponía que debía hacer con la vida que había construido alrededor de un hombre que aparentemente me veía solo como un medio para un fin, algo que desechar en cuanto apareciera algo mejor? Todavía no lo sé, admití. Pero no voy a ese coche. Ahora no. La bocina sonó por tercera vez, seguida del portazo de un coche. Pasos sobre la grava. Brandon apareció por la esquina de la casa. Su rostro estaba desencajado por la ira. ¿Qué significa esto, Brianne? Llevo 15 minutos esperando. Nos vamos ya. No. Las palabras salieron de mi boca con calma, casi distantes. Me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. Brandon se detuvo de golpe, sin esperar resistencia. Lo siento, dije. No, no voy contigo ahora mismo. Necesito tiempo para pensar. ¿En qué? Levantó las manos. ¿En qué pensar? Eres mi esposa. Vinimos juntos a esto. Salimos juntos de esto. Así funciona. Sentí a Isen moverse a mi lado. Un movimiento sutil que lo interpuso un poco entre Brandon y yo. Este gesto protector no pasó desapercibido para mi esposo. Ajá, ya veo lo que pasa. Brandon entrecerró los ojos mientras nos miraba a ambos. Hablaste con él, ¿verdad? Te llenó la cabeza de basura. ¿Qué te dijo?
Nada que no supiera ya, respondí. Algo cruzó el rostro de Brandon. Por un instante, vi un destello de miedo detrás de la ira. Él lo sabía. Sabía que yo lo sabía. La única pregunta era si seguiría negándolo o finalmente se quitaría la máscara. Optó por la negación. No sé qué crees saber. Pero eres ridículo. Toda esta escena es vergonzosa. Toda mi familia está mirando. Hizo un gesto vago. Miré hacia el jardín, donde vi a varios familiares merodeando cerca del patio, obviamente intentando observar discretamente. Bien, dije. Quizás deberían ver quién eres realmente. El rostro de Brandon pasó del rojo a casi morado. ¿Quién soy realmente? Soy quien trabaja 60 horas a la semana para alimentarnos. Soy quien paga la hipoteca de nuestra casa. Soy quien aguanta tu obsesión con las plantas y la tierra mientras finges tener una carrera. Y este es el agradecimiento que recibo. La antigua Brianne se habría derrumbado ante ese ataque. Habría sentido la vergüenza familiar de ser expuesta, se habría preguntado si estaba siendo irrazonable y se habría disculpado solo para terminar el conflicto. Pero ya no era la antigua Brianne. Mi obsesión con las plantas y la tierra paga los coches de la entrada, dije en voz baja. Mi carrera me ayudó a dar la entrada de esta casa. Y en cuanto a aguantarme, parece que encontraste suficiente consuelo en otra parte cuando yo no era suficiente para ti. El rostro de Brandon palideció. ¿De qué hablas?, pregunté. Vanessa. Dejé el nombre flotando entre nosotros. La mujer con la que llevas 8 meses acostándote. La que conoces en hoteles durante tus viajes de negocios. La que te envía fotos que harían desmayar a tu madre. Brandon abrió y cerró la boca varias veces, pero no pronunció ni una palabra. Detrás de él, vi a Constance salir a la terraza, lo suficientemente cerca como para oír la conversación. Tenía la cara blanca como la tiza. Encontré los mensajes de hace 3 meses. Continué, con la voz más firme. Sé lo del hotel en Dallas, el fin de semana en Memphis, el apartamento en el centro que visitas todos los jueves cuando finges que tienes que trabajar hasta tarde. Solo había adivinado algunos de estos detalles, deduciéndolos del patrón de sus mentiras que había documentado, pero su expresión me decía que estaba cerca de la verdad. La voz de Brianne había pasado de la ira a la desesperación. No lo entiendes. No fue como crees. Ella no significa nada para mí. Fue un error. Un error que duró 8 meses. Negué lentamente con la cabeza. Un error que cometías una y otra vez, llegando a casa y criticando todo lo que hacía, haciéndome sentir que yo era el problema de nuestro matrimonio. Puedo explicarlo. No quiero oír tus explicaciones. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de dolor. Quiero que me dejes en paz. Ahora mismo, esta noche, tengo que despedirte y dejarte pensar. Brandon parecía estar a punto de discrepar, pero algo en mi expresión debió de detenerlo. O quizás fue la presencia de Isen, testigo silencioso de su colapso, o la conciencia de que su madre estaba ahora al alcance del oído y a punto de oír cosas que destrozarían la imagen que tanto había construido. De acuerdo. Dijo finalmente, con la voz entrecortada. De acuerdo, tómate tu tiempo. Piensa en todo lo que necesites pensar. Pero esto no ha terminado, Brianne. Hablaremos de ello. Lo haremos, acepté, pero no esta noche. Se quedó allí un buen rato, claramente luchando con la pérdida de control. Luego se dio la vuelta y regresó al camino de entrada. Un minuto después, oí arrancar el motor y el crujido de la grava al alejarse. Respiré aliviada sin haberme dado cuenta antes. De repente, me flaquearon las piernas y me agarré a la valla para sujetarme. ¿Estás bien?, preguntó Isen con dulzura. No, dije con sinceridad. Pero creo que estoy mejorando. El tiempo después de que Brandon se fuera fue sorprendentemente tranquilo. Los familiares que habían estado observando desde la terraza se retiraron a sus asientos y sus conversaciones continuaron en voz baja. Constance había desaparecido dentro, y solo podía imaginar lo que estaría pensando, las historias que ya estaría inventando para proteger la reputación de su hijo. Isen se quedó conmigo junto a la valla, un apoyo constante por el que le estuve infinitamente agradecida. No hablamos durante varios minutos, simplemente nos quedamos allí de pie bajo la tenue luz de la tarde, dejando que la adrenalina se disipara. ¿Tienes a dónde ir esta noche?,
preguntó finalmente. Es decir, si no quieres ir a casa. Ni siquiera había pensado tan a futuro. La casa que compartía con Brandon de repente se sintió como territorio hostil. Un lugar donde tendría que enfrentarme a sus pertenencias, a su olor, a la cama que habíamos compartido mientras él me engañaba con otra mujer. Mi amiga Yasmín vive a unos 20 minutos de aquí, dije lentamente. Probablemente podría quedarme en su casa. Menos mal. No deberías estar sola ahora mismo. Isen hizo una pausa y añadió, y no lo digo con humor. Solo quiero decir que has pasado por mucho hoy. Hablar con alguien podría ayudarte. Me giré hacia él, mirándolo a la cara por primera vez. Tenía la misma barbilla prominente que Brandon, el mismo pelo oscuro, pero todo lo demás era diferente. Mientras que la mirada de Brandon era calculadora y siempre analizaba las situaciones para su propio beneficio, la de Isen irradiaba una calidez genuina, mientras que su sonrisa solía ser un arma, una herramienta de manipulación. La expresión de Isen era franca, casi seria. ¿Por qué dijiste algo antes?, pregunté. En la barbacoa, cuando Brandon me humilló. Nadie más dijo nada. Nunca lo hacen. Isen apartó la mirada, con la mandíbula tensa, porque ya había estado en esa situación. No exactamente igual, pero bastante parecida. Sé lo que se siente ser humillada por alguien que supuestamente te ama, y que todos a tu alrededor actúen como si nada. Te casaste, te comprometiste, hace 3 años. Ella era. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Era muy buena haciéndome sentir que nunca era lo suficientemente bueno. Nada de lo que hacía estaba bien. Mi ropa, mi forma de hablar, mi trabajo, mis amigos, todo estaba mal. Y seguí intentando cambiar, convertirme en lo que ella quería que fuera, hasta que me di cuenta de que no quería que triunfara en absoluto. Quería que fracasara para poder sentirse superior. ¿Qué había pasado? Finalmente, desperté y terminé la relación. Me costó mucho, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Mi familia no lo entendía. Pensaban que estaba desperdiciando algo bueno. Se encogió de hombros. Pero sabía que si me quedaba, me perdería por completo. Algunas cosas no valen ese precio. Sus palabras resonaron profundamente en mí, reflejando mis propios sentimientos sobre mi matrimonio. Había estado tan preocupada por ser la esposa que Brandon quería que había perdido de vista quién había sido antes de él. La joven segura de sí misma que se graduó como la mejor de su clase en arquitectura paisajística. La mente creativa que encontró alegría al transformar espacios áridos en vibrantes obras de arte. La amiga, la hija, la persona con sus propios sueños y ambiciones. ¿Puedo decirte algo más?, preguntó Isen, su voz más profunda y seria. Algo que tal vez no quieras escuchar. Me preparé. Adelante. Cuando vi a Brandon en ese hotel de Dallas, no solo lo vi con esta mujer. Escuché parte de su conversación. Estaban hablando de dinero. Más específicamente, tu dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué opinas? Die Frau, Vanessa, fragte IHN nach deinen Finanzen, wie viel du verdienst, welches Vermogen du hast, ob seinen Übertrag hit, und Brandoner Seite Irayes. Vantes Sogare in Anlage Konto, das du eröffnet hattest. Sagte, plane, held davon absueben. Mir wurde eiskalt. Das Anlage Konto. ICHATs Bordosharen mit einer Erbschaft meiner Großmutter eröffnet und des Extrabon unseren gemeinsamen Finanzen getren gehalten. Weil me Mutter mich guardate, ahí me meine genes held furaye falle suaven. Brandon no tiene nada que ver con Davon, pero no lo tiene en su grif. Dachte ICH sumindest. He tenido un control obsesivo de Conten, nach dem ICH Bonderafar Farenate, sagte ICH, Waren men Gedanken rasten. ICH habe keine unjewonlichen Abebungen gesehen. Viejecht hatter es noch nicht tan. Oder viejecht hatter einen anderen Weg gefunden. Isens Gesichtsausdruck Guerra Ernst. Horsu, ICH will dir keine Angst machen, aber nach dem, wes ICH Hortabe, ist das nicht einfach nur eine Affäre. Plante tuas, und du musst dich schützen. Die Tragoite cerquero borte traf mich wie eine Belle. Die ganze Seitate ICH mich auf den emotionalen Berrat konzentriert, auf die Luchen über eine andere Frau. A ver era, cuando Brandens Tauschung tiefer hing, fue, cuando ganse incalculierte Schatzugwar. An men Finanzen, men Karriere, mein Potenzial sukommen?
ICH dach te daran, wir mich davon abgehaltenate, mi familia in unsere Finanzen insubesien. Wir darauf bestandenate, unsere stewern selbst zu regeln, wir mirmeral sein malve laufig borgeslagenate, seinen Namen Uzbekemlicating das an la gekonto meiner Großmutter in su tragen. ICH muss mit einem Mangual sprechen, sagte ICH, und die Worte fuiten sich wirklich an, selbst als ICH sie aussprach. Morgen gleich. Das ist klug. ICH nickte. Soll ICH dich begleiten, dich unterstützen, ICH sogerte. Borein parar Stunden kannte ICH diesen Mann kaum. Nambo termiran, mit sueinem Termin beimes Cheidun Sangual zu begleiten. Alles ging so schnell, dass es mir windlig wurde. Las mich darüber nachdenken, sagte ICH schließlich. Aber danke für alles Seute. Du hattest dich nicht einmischen müssen, und trotzdem hast du es getan. Ja, das habe ICH, sagte mit fester Stimme. Gemandate dich schon langst verteidigen sollen. Es tut mir nur leid, dass es so lange gedauert hat. Die Sonne comenzó untersuchen un tauchte den Immel en orange un rosatone, die mi change de manderen tag das uberleitet ten, men camera suzuken. Doch schon in mir jetzt irrelevant, druckt von der Last al dessen, wes ICH in den letzten Stunden erfahren hatte. Isen hatan geboten, mit zu Jasmins Haus ufaren, und nach kursem sohern am ICH an. Mein Auto stand bei Brandens Eltern, der Gedanke, wide in insugeen, menestlusel suelen oder mich de maitayun dem Rest der Familie zu stellen, waruner traglich. Wir hingen weichen zu seine Mietwagen, der kis nirte unter unseren Fusen. ICH spurte Blicke aus dem Haus auf ans Gerichtet, wahrscheinlich verbante, die durch die Borange spaten. Versuifel versuchten sie, das Gescheene zu rekonstruieren. Sollen sie Deutsches schauen. Sollen sie Deutsch tratschen. Ihre Meinungen waren mir boyig egal. Im Auto, die Klimaanlage leise summend, die vertrauten Straßen Nashvilles draußen vorbeisiend, überkam mich eine Art Rewache. Nicht direkt Frieden, die Stille nach einem Sturm. Wenn dieser Sturm sich barist, das Chao saber worüber. Darf ICH dich etwas fragen? Sagte ICH und durchbrach die Stille. Alles. Als du worin gesagt hast, du wurdest für eine Frau wie mich sterben, meintest du das ernst, oder wolltest du Brandon nur provozieren? Isen wie einen Moment, den Blick auf die Straße gerichtet. ICH meinte es ernst, diese schließlich. Nicht romantisch, nicht so. ICH kenne dich kaum, aber ICH meinte, dass du jemanden verdienst, der deinen Wörter kennt, der Schatz, wes du in eine Beziehung einbringst, der ayestun burde, damit du dich vergeschatz fühlst. Sah mich kurz an. Das verdienst du, Brianne. Jede verdient das. Seine Worte trafen mich wie ein Schleiun fulten eine Lehre, deren Existenz mir gar nicht bewusst gewesen war. Solange hatte ICH Branden sich der Dinge akzeptiert, seine Standigen an Deutungen, ICH hatte Glück, IHN suaven, das mich sonst niemand boyen burde, das men beitrage weniger Wert sehen als seine. Gemanden das Gegenteil aussprechen zu Ohren, selbst einen fast Fremden, fuite sich an, als würde ICH nachharen in einem dunklen Raum endlich wie de INS sonnenlicht treten. Danke, sagte ICH leise. Es ist nur die Wahrheit. Wir fuhren den Rest des Weges in angenehmer Stille. Als wir vor Jasmins Reihenhaus hielten, sah ICH liegt im Inneren unverspurter Leichterung, das sie su Hause war. Wirdes dir von hier angatgehen, fragte Isen, waren ICH mich abnalte. ICH denke schon. ICH yeltine, diehan noch am Turgriff. Horsu, ICH weis, wir kennen ans kaum, aber wes du eutechtanast, hatte tu as für mich verandert. Mir wurde klar, dass ICH eine Behandlung visagranommen habe, die ICH niemals hatte tolerieren dürfen. Dafür danke ICH dir. Nickte langsam. Wenn du de tuas brauchst, wirklich alles, hier ist mein Nummer. Zog sein Handy heraus, und ICH gab ihm. Einen Moment später vibrierte mein Handy mit seinen Kontaktdaten. ICH sage dir Bescheid, wie das Treffen mit dem Mangual gelaufen ist, sagte ICH. Bitte tu das. Und Brianne wartete, bis ICH ihm in die Augenza. Sei vorsichtig. Wenn Brandon wirklich etwas mit deinen Finanzen plant, konnte eskalieren, wenn merkt, dass du nicht zurückkommst. People like that, they don't handle losing control very well. The warning sent a shiver down my spine. But he nodded. Be careful. Jasmine answered the door within seconds of my knock,
Talk one look at my face, and pulled me into affairs who without asking any questions. That was the kind of friend she was. She led me inside, sat me down on her couch, pressed a glass of wine into my hands, and then said simply, "Tell me everything." So, I did. I told her about the barbecue, about Brandon's humiliation, about Ethan's intervention. I told her about the affair with Vanessa, the messages he had discovered, the months of silence he had endured. And I told her about Ethan's revelation regarding the overheard conversation, the questions about my finances, the possible financial scheming that went beyond simple infidelity. By the time I finished, the wine bottle was empty, and Jasmine's expression had shifted from sympathy to fury. "You always knew there was something off about him," she said, her voice tight. "The way I talked to you at parties, like you were a child who needed to be managed. The way I would shut down whenever you mentioned your work. I wanted to say something so many times, but I didn't want to overst. I wished you had," he admitted. "Maybe I would have woken up sooner. Maybe. Or maybe you needed to see it for yourself." She reached over and squeezed my hand. "The important thing is you see it now and you're not going back." It was not a question, but he answered it anyway. "No, I'm not going back." We started plotting into the night making lists and forming plans. Jasmine knew a divorce attorney from her work in real estate. Someone who specialized in cases involving hidden assets and financial deception. She promised to call first thing in the morning and get me an emergency consultation. I texted him before he fell asleep. Used a simple message thanking him again and letting him know he was safe. He responded within minutes. "Glad you're okay. Get some rest. Tomorrow is a big day." Lying on Jasmine's guest bed, staring at the unfamiliar ceiling, he felt something he had not experienced in years. Clarity. The fog of doubt and self-blame that had clouded my judgment for so long was finally lifting. I could see my marriage for what it really was now. Not a partnership, but a cage. Not love, but control. The road ahead would not be easy. I knew that there would be lawyers and paperwork and probably ugly confrontations with Brandon as I realized he was serious about leaving. There might be financial losses if he had already started siphonning money. There would definitely be judgment from his family who would find was to blame for the destruction of the marriage. But for the first time since my wedding day, he was not afraid. He was angry, yes, hate, absolutely, but beneath all of that, he felt something stronger, something that had been dormant for too long. He felt free. The morning after the barbecue, he woke with a strange sense of purpose that had been absent from my life for longer than he cared to admit. Jasmine was already up, coffee brewing, her phone pressed to her ear as she spoke in the clipped professional tones she reserved for business matters. "Yes, today if possible. It's urgent." She glanced at me and gave a thumbs up. "Those works perfectly. Thank you so much." She turned to me with a grim smile. "You have an appointment with Diane at Hauser Legal Associates this afternoon. She's one of the best divorce attorneys in Nashville and she don't mess around." "Thank you," he said, meaning it with every fiber of my being. "I don't know what I would do without you. You figure it out. You're stronger than you give yourself credit for." She poured me a cup of coffee and sat down across from me at her small kitchen table. "But you don't have to figure it out alone. That's what friends are for." My phone buzzed with a text message. I expected it to be from Isen, checking in as I promised, but instead it was from Brandon. "We need to talk. Come home. Please." The was new. In 3 years of marriage, I could count on one hand the number of times Brandon had said that word with me. The desperation behind it was almost satisfying. A small confirmation that my departure had rattled him was he had not anticipated. He did not respond. Another message came through seconds later. "I know I messed up. I can explain everything. Just give me a chance." Then another. "Brianne, answer me. This is ridiculous. You're my wife." And another. "Fine. If you want to come home, I'm coming to find you. We're going to have this conversation whether you like it or not." A chill ran through me as I read the final message. The threatening undertone was unmistakable. This was not the pleading of a remorseful husband. This was the frustration of a man who was losing control of a situation he had expected to dominate. Threatening to come find me, he told Jasmine, showing her the messages. Her expression hardened.
don't know you here, does. I don't think so, but I could probably figure it out. Knows you're my closest friend. Then we need to be smart about this. Jasmine was already moving, grabbing her keys from the counter. You're not staying here alone today. You're coming with me to my office and then we're going straight to that lawyer appointment. If shows up here, ella find an empty house. I appreciated her protective instinct, but I also felt a rising anger at the situation. Why should I have to hide? Why should I have to arrange my movements around Brandon's unpredictable temper? I had done nothing wrong. I was the one who had betrayed our vows, who had lied and schemed and treated me like a possession rather than a partner. I'm not going to run from him forever, he said firmly. But you're right. Today, I need to focus on protecting myself legally. The confrontation can what? We left Jasmine's townhouse through the back door used in case Brandon was already washing the front. It felt paranoid, but a tense warning about escalation echoed in my mind. People who are losing control can become dangerous. I was not going to underestimate what Brandon meant though when I realized his carefully constructed world was crumbling. The morning passed in a blur of coffee and distraction at Jasmine's real estate office. Her colleagues working the know not to ask questions, though I caught a few curious glances. I spent most of the time on my phone researching the board's proceedings in Tennessee and making notes about the financial documents I would need to gather. At 1:30, Jasmine drove me to Hauser Legal Associates, a sleek office building in downtown Nashville. Diane turned out to be a woman in her años 50 with sharp eyes and a no-nonsense demeanor that immediately put me at ease. Tell me everything, she said after we had settled into her office. Start from the beginning and don't leave anything out. So I told her, the affair, the financial concerns I had overheard, the years of emotional manipulation, the public humiliation at the barbecue. Diane listened without interruption, occasionally making notes on a legal pad, her expression revealing nothing. When I finished, she leaned back in her chair and fixed me with a direct gaze. First things first, do you have access to your financial records, bank statements, investment accounts, tax returns? Some of them. Brandon handled most of our finances, but I have my own accounts that I don't control. Good. That's smart. She made another note. Here's what we need to do immediately. First, we freeze any joint account so I can drain them before the divorce is finalized. Second, we get copies of every financial document you can access. Third, we document everything. Every threatening text, every piece of evidence of the affair, every instance of his controlling behavior. And if it's already moved money around, Diane's smile was seem but confident. Then we find it. Forensic accountants are very good at their jobs. If your husband has been hiding assets or planning to defraud you, we will uncover it. The next 2 weeks were the most intense of my life. Diane moved with the precision of a general executing a battle plan, filing paperwork, issuing subpoenas, and coordinating with a forensic accountant who began combing through every financial record associated with my marriage. What we found was worse than I had imagined. Brandon had not used been planning to access my investment account. He had already done it using forged documents. He had added himself as a co-signer 6 months ago and had been slowly transferring funds to a separate account in his name alone. The total amount missing was nearly 40,000 pesos. Money my grandmother had left me specifically because she wanted me to have security and independence. But the forensic accountant discovered something else. Something that transformed my anger into cold, calculated determination. The account Brandon had been funneling money into was not used in his name. It was jointly held with Vanessa. They were planning a future together using my money. This changes everything, Diane said when she delivered the news. We're not just looking at divorce now. We're looking at fraud. Criminal fraud. I sat in her office staring at the documents spread across her desk, feeling a strange numbness settle over me. Part of me wanted to cry. Part of me wanted to scream. But a larger part, a part that had been growing stronger every day since I left that barbecue, wanted justice. What are my options? I asked. We can pursue this through civil court as part of the divorce proceedings or we can involve law enforcement. Given the amount of money and the clear evidence of forgery, I would recommend both. Do it. My voice was steady. I want him to face consequences for what is done. Diane nodded approvingly. I was hoping you'd say that. The following days were a whirlwind of legal activity.
I filed a police report documenting the fraud. Diane served Brandon with divorce papers that included a detailed accounting of the missing funds and a demand for their immediate return. Andy finally changed the locks on the house that was in my name because I had inherited it from my grandmother along with the investment account. Brandon had been living in my house, spending my money, and planning to leave me for another woman. The irony was not lost on me. His reaction to the divorce papers was predictable. He called me 17 times in an hour, leaving increasingly frantic voicemails that ranged from pleading to threatening. When he did not respond, he showed up at Jasmine's townhouse, pounding on the door and demanding to speak with me. Jasmine called the police. They escorted him away with a warning, and Diane immediately filed for a restraining order. Throughout all of this, he sent demand a steady presence. We texted daily and he called every few nights to check on my well-being. He had returned to Atlanta after the barbecue, but made it clear that he was available if he needed anything. His support was uncomplicated and genuine, asking nothing in return, expecting nothing from me except that he take care of myself. "How are you holding up?" he asked during one of our evening calls. "Better than he expected," he admitted. "Having a plan helps. Knowing that is going to face real consequences helps more. You're handling this with incredible strength. I hope you know that. I don't feel strong. I feel angry and tired and sad sometimes when I think about how much time I wasted on someone who never really loved me. Those feelings make sense," Isen said gently. "But you're not wasting time anymore. You're building a new life. That's something to be proud of." His words stayed with me long after we hung up. Building a new life. It sounded daunting, but also exhilarating. For the first time in years, my future was not determined by Brandon's expectations or demands. It was mine to shape however he chose. The final confrontation came 3 weeks after the barbecue in the courtroom where our divorce proceedings were being heard. Brandon sat at the opposite table with his own attorney, his face a mask of barely contained fury. Vanessa was notably absent, having apparently fled town when she learned that criminal charges were being considered against both of them for the fraud. Diane presented our case with devastating precision. The forged documents, the bank records showing systematic transfers, the joint account with Vanessa, the timeline of deception that stretched back nearly a year. By the time she finished, even Brandon's attorney looked defeated. The judge's ruling was everything he had hoped for. Brandon was ordered to return all misappropriated funds immediately, plus interest. He was stripped of any claim to the house or my personal assets. And most satisfying of all, the court referred the matter to the district attorney's office for criminal prosecution. As the judge delivered the verdict, he watched Brandon's face crumble. The arrogance that had defined him for so long dissolved into something smaller, more pathetic. He looked like a man watching his entire world collapse. And in that moment, he felt no sympathy, only vindication. "This isn't over," he hissed as we filed out of the courtroom. "You think you've won, but you haven't. I appeal. I fight this." He stopped and turned to face him, meeting his eyes without flinching. "No, you won't. Because if you do, every piece of evidence we have goes public. The affair, the fraud, all of it. Your family, your colleagues, everyone you've ever tried to impress will know exactly who you are." His face went pale. "You won't try me." He held his gas for a long moment, watching the fight drain out of him. Then he turned and walked away, leaving him standing alone in the courthouse hallway. Outside, the Nashville sun was warm on my face. Jasmine was waiting on the steps, and she cheered when she saw my expression. "We won. We won." She hugged me fiercely and I let myself sink into the embrace, feeling the tension of the past weeks finally begin to release. It was over. Not the healing, not the work of rebuilding my life, but the battle. The war I had not even known he was fighting until Isen spoke up at that barbecue and showed me that he deserved better. Speaking of Isen, my phone buzzed with a text from him. "How did it go?" Ismail Dazi typed my response. "Better than I could have imagined. Thank you for everything." His reply came quickly. "You did all the hard work. I just gave you a push." That evening, I sat on the porch of my grandmother's house, my house, watching the sunset paint the sky in shades of gold and amber. The air smelled like honeysuckle and fresh cut grass. Sense that reminded me of childhood summers spent in this very spot, dreaming about the life he would someday build, the life he was finally building now.
Isn't called as the last light faded from the sky. We talked for over an hour about everything and nothing, about his work in Atlanta and my plans for expanding my landscape design business, about the future and what it might hold. There was no pressure, no expectations. Just the easy conversation of two people who had found an unexpected connection in the midst of chaos. I'm thinking about coming back to Nashville next month, said near the end of our call. There's a project I'm consulting on. Maybe we could get dinner. Ismail leaned to the phone. I'd like that. After we hung up, I stayed on the porch for a while longer, letting the night settle around me. The crickets sang their endless song and somewhere in the distance a dog barked. Ordinary sounds of an ordinary evening. And yet nothing felt ordinary anymore. Everything felt possible. The months that followed brought the justice he had fought for. Brandon pleaded guilty to fraud charges rather than face a trial, receiving 2 years of probation, mandatory restitution, and a felony record that would follow him for the rest of his life. His career in Sales collapsed when his employer learned of the conviction. And last he heard, he was working at a car dealership in a small town 2 hours outside Nashville, living in a cramped apartment and dying calls from creditors. Vanessa disappeared entirely, leaving him to face the consequences alone, proving that their grand plans for a future together had been as hollow as his vows to me. Constance and Gregory, humiliated by the scandal, had retreated into denial, insisting to anyone who would listen that their son had been entrapped. But fewer and fewer people believed them as the details became public. As for me, I sit here now, 6 months later, in a thriving business I built with my own hands, surrounded by friends who never doubted my worth, and exploring something new and hopeful with a man who saw my value when I had forgotten it myself. Looking back on everything that happened, I realized that the moment Brandon tried to mock me into silence at that barbecue was actually the moment my real life began. And I would not trade that painful awakening for anything in the world.